Bueno, muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a ver otra clase de modulación. En realidad los principios de la modulación son los mismos. La única diferencia es que en este caso la señal que lleva el mensaje, ¿cierto? Va a ser de naturaleza analógica y no digital. Por eso llamamos modulación analógica. Como habíamos visto, la modulación es el proceso mediante el cual una señal denominada portadora, ¿cierto? Lleva el mensaje o transporta el mensaje digamos, modificando, ¿cierto? Algunos de esos parámetros que conforman esa portadora, que es una señal, habíamos dicho, sinusoidal. Entonces, eso nos daba como consecuencia de que los parámetros que se podían transformar en esa señal portadora eran la amplitud, la frecuencia o la fase, dando lugar a ello a lo que llamamos precisamente modulación por amplitud, modulación por frecuencia o modulación por fase. ¿Sí? Entonces, decimos que esta señal portadora, que es de naturaleza sinusoidal, o sea, puede ser un coseno o un seno, está caracterizada por una amplitud, que sería la amplitud máxima que tiene la senoidal, por un periodo cuya inversa es la frecuencia, ¿cierto? Que se mide en Hz, o también, ¿se acuerdan? Hemos visto que esa frecuencia puede ser representada en radianes por segundo, y en ese caso hablamos de una frecuencia angular. ¿Sí? Amplitud, frecuencia y fase. Bien, entonces como decíamos, la modulación analógica, el mensaje, o por decirlo la señal que transporte y lleva el mensaje, en este caso va a ser de naturaleza continua, y lo que va a hacer el transmisor en este caso va a ser modificar, justamente, no en este caso la naturaleza, porque fíjense que tanto el mensaje como la señal son continuos, pero sí lo que va a hacer, y esa es la principal característica, es modificar el espectro de frecuencias trasladándola hacia frecuencias superiores. ¿Sí? Bueno, entonces, gráficamente podemos ver en la primera gráfica una señal que varía de forma continua en el tiempo. Esta es la señal portadora, ¿sí? Que como vemos es una sinusoidal. Y en primer término tenemos una señal modulada en amplitud, ¿sí? O AM, que justamente como vemos, la amplitud de la portadora varía en función de la amplitud del mensaje. Y la segunda gráfica, ¿sí? En este caso lo que se varía de la portadora es la frecuencia, de tal manera que la frecuencia de la portadora aumenta o disminuye en función de la amplitud de los datos o del mensaje. Bueno. Existen en modulación analógica distintos tipos que tienen distintas utilidades o se utilizan en distintas bandas de frecuencia. Existe lo que se llama la doble banda lateral, o sea, modulación de amplitud en doble banda lateral con portadora suprimida, doble banda lateral con portadora transmitida, o gran portadoras, algunos textos también la llaman de esa manera, banda lateral única y banda lateral vestigio. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Bueno, vamos a empezar viendo la modulación de amplitud en doble banda lateral con portadora suprimida, que básicamente es el mismo proceso que hemos visto en la modulación digital, con la única diferencia es que, como dijimos recientemente, la señal en este caso no es digital, o sea, no tiene valores discretos, sino que varía en forma continua. ¿Sí? Pero los conceptos que vimos en aquella oportunidad son los mismos que vamos a utilizar en este caso. Es decir, el modulador nuevamente podemos decir que es un modulador de producto que hace el producto desde el punto de vista matemático de la función que tiene, digamos, el mensaje por la portadora, como dijimos, sinusoidal. Y esta hecha por la portadora, a esta le llamamos la modulante, y el producto de la modulante por la portadora era la señal modular. Gráficamente, acá podemos ver en verde la señal portadora, en rojo la señal modulante, y como vemos en la parte azul, que sería la señal modulada,
¿cierto? La amplitud de la portadora varía en función de la amplitud de la señal modulante de mensaje o de datos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el aspecto en frecuencia? En el aspecto en frecuencia pasa lo mismo que vimos que pasaba con el aspecto en frecuencia en la señal digital. Es decir, como consecuencia del proceso de modulación, se produce una traslación de las frecuencias de la señal de banda base, que en este caso sería una señal de, por ejemplo, audio-video, ¿sí? Y que este sería su aspecto en frecuencia gráficamente, donde acá vemos una señal que está, digamos, limitada en frecuencia a una frecuencia omega m, en el que le hemos llamado en este caso, si fuese en frecuencia pura o en hertz, sería 2 pi por FM, ¿sí? Y en el caso de la señal portadora, como es una sinusoidal, ¿cierto? Sabemos que en el ámbito de nuestro espectro de frecuencia es un impulso, ¿sí? Y que, nuevamente, como la modulación hace un producto de esta señal en el tiempo, esto digamos, tiene como consecuencia una convolución en el dominio de la frecuencia, y es por eso que aparece, o sea, mejor dicho, se traslada el espectro de frecuencia de la señal de banda base a la frecuencia de portadora, ¿sí? Y aparece en consecuencia, como habíamos dicho, se dobla, ¿cierto?, el ancho de banda utilizado por la señal de banda base, y en este caso se le llama, por eso hablamos de bandas laterales. Entonces, al doblarse aparece lo que acá estaba, digamos, en el ámbito, digamos, del complejo. Ahora en el ámbito, digamos, eso se pasa a ser digamos, son frecuencias que ya están en el ámbito de lo real, y se denomina banda lateral inferior a la banda, digamos, que está, digamos, a la izquierda de la portadora, o sea que tiene frecuencias menores que la portadora, y banda lateral superior a aquella banda de frecuencias que están por encima de la frecuencia de portadora, y bueno, y menores que la frecuencia máxima de la zona. ¿Sí? Por eso hablamos de doble banda lateral sin portadora. Fíjense que acá lo que pasa, os reitero, es la traslación del espectro de frecuencias de la señal de datos o de mensaje hacia una nueva frecuencia, que es la frecuencia de portadora. ¿Sí? Y en consecuencia, por supuesto, las frecuencias ahora son mucho más altas. Después tenemos lo que se llama modulación de amplitud en doble banda lateral con portadora, ¿sí? O sea, con la transmisión de portadora, que es lo que se usa, por eso la gráfica, en radio, en AM, lo que lo conocemos como en radio transmisión en AM, o sea, en amplitud modulada, es precisamente un servicio que ofrece un servicio de radiodifusión, y que se ubica, ¿cierto?, en una banda de frecuencia, que ustedes las pueden ver en el dial, que está entre los 500 y algo kilohertz, en este caso, y los 1700 y algo kilohertz, que es la banda de AM. ¿Sí? Entonces acá, lo que le llamamos así, la banda de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, así se llama, y la banda de frecuencia que está entre los 540 y los 1380 kilohertz. ¿Sí? En este caso, pues, estas son todas regulaciones, estándares internacionales. El ancho de banda de la señal de audio, fíjense, es de 5 kHz, o sea, se le da un poquito más que esos 3300 que tenía el ancho de banda de la señal telefónica, ¿sí? Esto hace que tenga un poquito de mejor calidad, pero no es una gran cosa, como ustedes se habrán dado cuenta si ustedes han escuchado alguna vez AM, ¿sí? Entonces, cada emisora está caracterizado por una frecuencia. Por ejemplo, otra universidad que tiene 580 kHz, por ejemplo, es la única que me acuerdo. Ahí está cadena 3, bueno, no me acuerdo ahora otras emisoras. Radio Nacional, que está en los 700 y algo, bueno. Está caracterizado, como decimos, también por una potencia máxima, esa potencia máxima es la potencia máxima de la señal con la portadora, ¿sí? Porque ahora, ¿qué pasa? La portadora se transmite, y la portadora es la que tiene la potencia suficiente como para llevar esa señal muy lejos, ¿sí? Porque justamente es una característica, ¿no? Fíjense que también hay una diferencia
entre la potencia máxima diurna y la potencia máxima nocturna. Bueno, entonces, como decíamos, la modulación de amplitud comportadora tiene el mismo proceso, digamos, que hemos visto anteriormente, o sea, en la doble banda lateral sin portadora, tenemos un módulo de producto, una portadora senoidal y una señal modulante que es la que lleva el mensaje, pero la diferencia ahora es que antes de transmitirla, le vamos a sumar la portadora que usamos para generar la señal modulada, de tal manera que lo que se va a transmitir ahora va a ser la señal modulada más la portadora. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la gráfica nuevamente, similar a la anterior. Esta es la señal portadora, esta es la señal modulada, y esta es la señal, la señal modulante de datos o el mensaje, y esta es la señal modulada. Acá queremos destacar que fíjense, esta es la amplitud de la portadora, esta es la amplitud máxima de la señal modulante, en este caso graficada para que sea, digamos, entendible si se quiere, más simple, por una senoidal que tiene una amplitud máxima que le llamado A sub D de datos, y esta es la señal modulada, donde acá tiene que pasar, fíjense, pasa una cosa interesante, es que nuevamente, si esta es la amplitud de la portadora sin modular, o sea, este sería el nivel de la portadora sin modular, ¿sí? La señal, esto es lo que se llama la envolvente, o sea, lo que sería la figura, digamos, virtual que aparece formada por las amplitudes máximas de la señal modulada, ¿cierto? En este caso más la portadora, y que tiene, como ven ustedes, la forma, ¿cierto?, de la señal de datos, por esa amplitud modulada, se puede ver desde el punto de vista matemático que es igual a la portadora más, ¿cierto?, más la señal modulada, o sea, la A sub C, que sería la amplitud máxima de la portadora, más el producto de la portadora por sería la portadora más una componente continua, este sería justamente como un valor de continua, A sub C, que sería este valor. ¿Sí? Entonces, acá fíjense, es como que la señal modulada es la continua, que sería el valor A sub C, más la señal de datos, que sería esto que está acá. ¿Sí? De tal manera, entonces, que al modularla, ¿cierto?, la amplitud de la señal portadora va a variar entre una amplitud máxima, que va a estar dada por la amplitud portadora más la amplitud de la modulante en un determinado instante, y una amplitud mínima, ¿cierto?, que va a estar dada por el valor máximo de la señal, del valor de la portadora, menos, ¿cierto?, el valor mínimo de la señal modulante, que es este valor. ¿Sí? Entonces vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo para la variación de la portadora. ¿Sí? Se define también por estándares lo que se llama el porcentaje de modulación, que es la diferencia entre estos valores máximos y mínimos, ¿sí?, dividido 2 veces el valor de la portadora. ¿Sí? Y este valor tiene que ser menor que 1. Esto básicamente, ¿por qué se hace? Porque esto se hace para que la envolvente, ¿cierto?, en ningún momento, fíjense que a medida si nosotros aumentamos A sub D, ¿cierto?, y hacemos A sub D igual a A sub C, vamos a tener que este envolvente, ¿sí?, este envolvente va a tocar acá, en este punto, va a tocar el eje del tiempo, ¿sí? Va a ser, en ese caso, a máximo, ¿cierto? Digamos, los valores máximos y mínimos, digamos, el valor máximo va a ser igual al valor máximo de la señal de datos en ese punto, ¿sí? En ese momento, en ese punto, ¿cierto? En ese punto, si esto pasa así, no hay todavía podemos recuperar la señal de datos de ese envolvente, porque ese envolvente, digamos, tiene la misma forma. Pero si A mínimo se hace mayor que A máximo, ¿qué va a pasar? Esta envolvente, ¿cierto?, va a pasar ahora para frecuencia, para el lado de digamos, de las amplitudes negativas, ¿sí? Y ahí se va a producir lo que se llama una distorsión de la señal, ¿sí? Y ya no va a poder ser posible recuperar
la señal de datos, que estaría dada por el envolvente, de justamente esta señal modulada en amplitud. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista matemático, nuevamente tenemos el aspecto en frecuencia, es nuevamente un aspecto de doble banda lateral, con la diferencia únicamente ahora que ahora hay que agregarle, ¿cierto? Hay que agregarle la portadora. ¿Sí? O sea, acá tenemos la señal modulada, que es la doble banda lateral, más la portadora, ¿cierto? Que está en este caso caracterizada por un valor constante, bueno, que puede variar en función del índice modular. Bueno. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto se hizo, o sea, ¿por qué se transmite en AM de esta forma? Bueno, esto se hizo para abaratar el costo del receptor. ¿Por qué? Porque hemos visto, cuando vimos la modulación digital, que había dos formas de modulación. Una se llamaba coherente, y era aquella que necesitaba para demodular la señal, la portadora, se necesitaba en el receptor, la portadora en frecuencia y en fase. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, tenemos que tener entonces un oscilador que esté, que sea de la misma frecuencia de la señal transmitida, ¿sí? Y fíjense que el receptor tiene mucha frecuencia, por lo tanto va a tener que ser un oscilador de frecuencia variable, ¿sí? Que es lo que hacemos cuando nosotros sintonizamos una radio, ¿cierto? Lo que tratamos es de localizar la portadora. Y por otro lado, va a tener que tener un circuito que además de ser la misma frecuencia, sintonice, por así decir, la fase. O sea, tiene que haber un sincronismo en frecuencia y fase. ¿Sí? Lo que es un circuito, digamos, bastante complicado, digamos, y más para las épocas en que estábamos hablando. Entonces lo que se hizo fue transmitir la portadora y de esa manera poder recuperar, como decíamos, el envolvente. Entonces, fíjense, este es el circuito de lo que se llama detección del envolvente, que es el que produce la demodulación de la señal transmitida. Y fíjense que es un circuito baratísimo, ¿sí? Que está formado simplemente por, acá estaría entrando, ¿cierto? Esto es la etapa que se llama de demodulación, la señal portadora, que nos lleva el mensaje, el audio que transmitió por ejemplo, no sé, LB3 o cadena 3 o lo que fuese. Entonces, esta señal, este diodo lo que hace es cortar la parte negativa. Entonces, en este punto, nosotros tenemos, fíjense, esta señal donde hemos cortado la parte negativa. Después, esto pasa por esto que es un filtro pasa abajo, o sea, cuando un RC, un filtro pasa abajo, que lo que hace es recuperar el envolvente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es un paso abajo, deja pasar las bajas frecuencias. Entonces, todas estas frecuencias altas que tiene la portadora no las puede recuperar, y lo único que puede hacer es seguir la variación del envolvente. Entonces, en este punto, ¿cierto? Nosotros tenemos la envolvente acá. Y esto, por último, fíjense, es un paso alto, sería, ¿cierto? Que elimina, ¿cierto? La componente de continuo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la parte digital hablamos del acoplamiento de alterna? Esto es precisamente un acoplamiento de alterna, ¿sí? Y lo que hace justamente esto, que es lo que no queríamos en la parte digital, es justamente eliminar, ¿cierto? Eliminar la componente de continuo. Entonces, al eliminar la componente de continuo, lo que recuperamos acá es la onda senoidal, ¿cierto? En este caso, puro, si es un tono puro, que el receptor había transmitido. O sea, para sintetizarlo, esta sería la envolvente, que es el audio transmitido por la emisora, digamos, en cuestión. Bueno. Bien,